En un lago profundo, en el corazón de Escocia, un monstruo se desliza por las profundidades, inspirando asombro y miedo, y muchas historias entre quienes afirman haberla visto. Los relatos de una bestia enorme que vive en el gran lago de agua dulce se remontan a hace 1500 años. Y aún así, a pesar de los increíbles esfuerzos por descubrirla, el monstruo del lago Ness sigue siendo esquivo, parte leyenda, parte mito y posiblemente un engaño total. Vamos a profundizar en la verdadera historia del monstruo del lago Ness. El lago Ness, ubicado en las tierras altas de Escocia, tiene el mayor volumen de agua dulce de toda Gran Bretaña. Alcanza una profundidad de casi 800 pies, 23 millas. Pero es lo suficientemente grande y profundo como para ocultar un secreto enorme. Los estudiosos del monstruo del lago Ness así lo creen, y han encontrado una docena de referencias a Nessie, el apodo cariñoso para la supuesta criatura. La más antigua de estas referencias data de alrededor del año después de Cristo, cuando los pictos locales, un antiguo grupo de personas de habla celta, tallaron la imagen de una extraña criatura acuática en piedras erguidas cerca de la orilla del lago Ness. La referencia escrita más antigua a un monstruo en el lago Ness se encuentra en una biografía del siglo VII de San Columba, el misionero irlandés que introdujo el cristianismo. En el año 565 después de Cristo, según su biógrafo, San Columba iba de camino a visitar al rey de los pictos del norte cerca de Inverness, cuando se detuvo en el lago Ness había estado matando gente en el lago. Se dice que San Columba presenció la extraordinaria escena de una gran bestia a punto de atacar a otro hombre, lo que llevó al santo a invocar el nombre de Dios y ordenar: regrese a toda prisa. Aparentemente el monstruo del lago obedeció y, según se informa, se retiró a su guarida acuática y nunca más se le volvió a ver haciendo daño a otro hombre. El primer avistamiento moderno del monstruo del lago Ness ocurrió en 1933 a lo largo de la orilla del lago Ness. Por primera vez, este nuevo camino les dio a los conductores una vista clara. Así que no es sorprendente que el 2 de mayo de 1933 el Inverness Courier informara que una pareja local afirmó haber visto, cito, un animal enorme revolcándose y zambulléndose en la superficie. La historia del monstruo del lago Ness se convirtió de inmediato en un fenómeno mediático, con periódicos de Londres enviando corresponsales a Escocia y un circo a recompensa de 20.000 libras a quien pudiera capturar a la bestia con vida. Después de ese avistamiento en 1933, el interés por la criatura siguió creciendo. Pronto otra pareja afirmó haber visto realmente a la bestia en tierra mientras cruzaba la carretera junto a la orilla. El Daily Mail de Londres contrató al cazador de caza mayor Marmaduke Wetherell para capturar a la bestia. Después de unos días buscando en el lago, Wetherell informó haber encontrado huellas de un gran animal de 4 patas. En respuesta, el Daily Mail publicó el dramático titular: el monstruo del lago Ness no es una leyenda, sino un hecho. Esto provocó que hordas de turistas descendieran al lago Ness con la esperanza de ver o incluso capturar al monstruo. Estos aspirantes a cazadores se sentaban en botes o en sillas plegables en la orilla del lago, esperando a que apareciera el ahora famoso monstruo. Se enviaron moldes de yeso de las huellas encontradas por el cazador de caza mayor al Museo de Historia Natural británico. El museo realizó un análisis y reportó que las huellas pertenecían a un hipopótamo, probablemente al pie disecado de un hipopótamo. La farsa de Wetherell sofocó temporalmente la locura por el monstruo del lago Ness, pero no pasó mucho tiempo antes avistamientos reavivaran el interés del público en el monstruo del lago Ness. Al año siguiente, una fotografía se convirtió quizás en la evidencia más famosa de la existencia. La ahora icónica fotografía de 1934 parecía mostrar una criatura parecida a un dinosaurio y elegante emergiendo de las turbias del lago Ness. La foto llegó a conocerse como la fotografía del cirujano, por el coronel Wilson, un médico que ofreció la imagen al periódico Daily Mail, pero que por alguna razón se negó a que su nombre se asociara con ella. The many years ago dio lugar a la aún bastante popular teoría de que Nessie era la única estorbo del extinto plesiosaurio, un dinosaurio acuático que se cree desapareció hace unos 65 millones de años. Entonces, ¿cómo pudo uno o posiblemente más de estos antiguos seres haber sobrevivido? Para los creyentes en el monstruo del lago Ness, la respuesta vino en forma de historia geográfica, ya que se sabe que el lago ne congelado durante las eras de hielo más recientes. Pero para que esta teoría demuestre que Nessie era de hecho un plesiosaurio, todavía habría que explicar cómo la criatura pudo haber remontado el río Ness desde el océano en algún momento durante los últimos 10.000 años. Más importante aún, también requeriría una explicación de cómo un plesiosaurio, que se cree que era de sangre fría, podría haber sobrevivido en las gélidas aguas del lago Ness. Hay otra teoría popular que no se suscribe a la narrativa de que Nessie sea un plesiosaurio. Esta teoría plantea que el monstruo del lago Ness es una bestia de sangre caliente, concretamente un arqueoceto, antigua forma de ballena con un cuello serpentino, que se cree que ha estado extinta durante 18 millones de años.
Otros más afirman que lo que la gente realmente veía en el lago Ness eran en realidad seiches en la superficie del agua causadas por la entrada de agua fría de los ríos en el lago, que es ligeramente más cálido. Pero explicaciones racionales o estas rara vez logran arraigarse en la imaginación. ¿Por qué creer que lo que se ve en el lago Ness es simplemente una perturbación común en la superficie del agua, cuando puedes creer que es algo extraordinario? Por ejemplo, un grupo de personas está convencido de que el mago y ocultista Aleister Crowley creó inadvertidamente al monstruo a principios del siglo XX mientras intentaba invocar espíritus malignos en su casa junto al lago Ness. Más tarde, en el siglo XX, sería la ciencia y la tecnología, no la espiritualidad, las que tanto aclararían como confundirían la verdad sobre lo que podría estar acechando en las aguas del lago Ness. Los avances en la tecnología de cámaras impulsaron la búsqueda del aún no cazador de Nessie, Teams, para filmar a la criatura, mientras realizó 56 misiones entre los años 60 y 1907. Pero a pesar de los avances en el cine que Tim Dinsdale logró obtener, fue en abril de 1960 y difícilmente era una prueba irrefutable de un monstruo. El breve fragmento de película hecho con una cámara de 16 milímetros en blanco y negro mostraba un objeto misterioso en las aguas del lago Ness. Lo que exactamente se ve en esas imágenes borrosas depende, por supuesto, de lo que quieras creer. La Oficina de Investigación de Fenómenos del Lago Ness se estableció en 1962 con el objetivo de intentar descubrir objetivamente qué ocurría realmente en el lago y qué no. Se organizaron expediciones encabezadas por el miembro conservador del Parlamento, David James, quien lideró el grupo en la vigilancia de la superficie. Esto se lograba montando cámaras de 35 milímetros con teleobjetivos en plataformas fijas, así como a veces en vehículos que recorrían el lago. Pero incluso con estos recursos, el grupo no logró resolver el misterio del monstruo del lago Ness y se disolvió en 1960. En 1975, la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston combinó sonar y fotografía submarina durante una expedición al lago Ness. La foto resultante, después de algunas mejoras, parecía mostrar la aleta gigante de una criatura parecida a un plesiosaurio. Pero incluso con las expediciones de sonar en los años 80 y 90 que resultaron en hallazgos aún más provocativos, la respuesta a la pregunta del lago Ness seguía sin resolverse. Luego, en 1994, parte de la leyenda de Ness. La icónica foto del cirujano de 1934 de la bestia, tomada por el médico Coronel Wilson, quien supuestamente nunca quiso el mérito de la foto, ahora fue declarada falsa por uno de sus cómplices en una confesión en su lecho de muerte. Después de la muerte de Maurice Chambers en 1994, algunos de sus documentos personales revelaron que la fotografía había sido un elaborado engaño de él y un grupo de conspiradores. El coronel Wilson era simplemente la cara del grupo, ya que se pensaba que su papel como médico le daba cierta credibilidad a la veracidad de la foto cuando se presentó al Daily Mail. Pero según la confesión en el lecho de muerte de Chambers, la foto en realidad había sido tomada por Marmaduke Wetherell, el mismo cazador de caza mayor contratado por el Daily Mail el año anterior para encontrar al monstruo y que humillado públicamente por su empleador. Ahora, supuestamente, ideó todo este elaborado plan para vengarse del periódico. Este plan de venganza fue corroborado por Chris Sperling, el yerno de Marmaduke. Sperling dice que él fue quien usó un submarino de juguete de Woolworths con una cabeza de madera esculpida para crear la criatura que se ve en esa famosa foto. Pero el hecho de que la famosa foto probablemente no ha afectado mucho, si es que lo ha hecho, a la leyenda del monstruo del lago Ness. Parte de esto se debe a que para cuando se reveló que la foto del cirujano era un engaño, Nessie ya había impacto considerable en la cultura popular. De hecho, el primer salto a la fama de Nessie en 1933 probablemente se deba al impacto en la cultura popular de otro monstruo gigante abiertamente ficticio. El mismo año en que se reportó el primer avistamiento moderno de Nessie, también fue el año en que se estrenó la película King Kong. Una de las escenas más memorables de la película muestra a un simio gigante. King Kong fue un fenómeno mundial, y es plausible que la gente de esa época tuviera a los dinosaurios muy presentes y buscara cualquier forma de hacer realidad bestias prehistóricas vivas de cualquier forma posible. Nessie más tarde se convertiría en el tema de, o al menos sería mencionada en varias películas a lo largo de los años. La primera en tratar con la criatura fue Secreto del Lago, Ness de 1934, solo un año después del primer avistamiento moderno. La película inglesa utilizó una iguana como sustituto del monstruo gigante del lago. Aunque la apariencia de Nessie en esa película podría ser involuntariamente graciosa, numerosas representaciones cinematográficas posteriores han sido decididamente cómicas. Por ejemplo, en la película La vida privada de Sherlock Holmes de 1970, se revela que el monstruo no es más que un submarino en miniatura disfrazado. O en Los cazafantasmas de 1900 del lago Ness, aparece entre las diversas cosas que Janine le pregunta a Winston si cree en ellas para determinar si está de acuerdo o no.
Una de las mejores apariciones de Nessie en el cine fue en la película en 1996 protagonizada Lago Ness. La criatura es tratada con sorprendente dignidad y reverencia en una historia que gira en torno a un científico estadounidense interpretado por Danson, quien intenta refutar la existencia de la criatura. La película concluye con el personaje de Danson refutando su propia evidencia cuando se da cuenta de que es mejor dejar a la criatura en paz para que sobreviva por sí sola. De igual manera, quizá la mejor representación del monstruo del lago Ness sigue siendo la película familiar, La leyenda de las profundidades de 2007. Basada en la novela de Dick King Smith, la película muestra a un niño que descubre un huevo perteneciente a la legendaria criatura celta y luego cuida al pequeño monstruo del lago que nace de él. La película incluso incluye una escena que sugiere que la ahora infame foto del cirujano no fue tanto un engaño, sino una recreación escenificada de un avistamiento genuino. En última instancia, no es del todo sorprendente ver tanto esfuerzo por preservar la posibilidad de la existencia de Nessie, ya sea en la ficción o en la vida real. Porque si la perseverancia de la leyenda del monstruo del lago Ness nos ha enseñado algo, es que la gente quiere creer. Cínicamente, uno podría señalar el hecho de que el mito del monstruo del lago Ness atrae a millones de personas a la región alrededor del lago cada año, lo que aporta unos 25 millones de libras a la economía local. Pero quizá va un poco más allá de eso. Tal vez el monstruo del lago Ness, real o imaginario, es un testimonio de nuestra necesidad de creer que hay más en el mundo de lo que vemos en la superficie. Que en lo más profundo, debajo de lo que se puede ver, todavía quedan secretos en este mundo, incluso cuando casi cada rincón ha sido explorado y no se ha encontrado nada que demuestre lo contrario.